Militares en la calle en Quito, nuevas estrategias de seguridad para combatir el crimen en un país que hasta hace años era bastante seguro, pero que ha visto cómo la delincuencia y el crimen van en aumento. Un país que quiere ser ejemplo en la región, pero que también mira a los demás para aprender y no repetir otros errores. Un país que tiene grandes retos. Y para entender estos retos, me acompaña hoy el general en retiro Luis Altamirano, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador y analista internacional. General, muy bienvenido para Entender el Mundo. Bueno, saludos cordiales, muchas gracias por la invitación, Teresa. Estoy a sus órdenes. Empecemos por el principio. Nosotros tenemos la idea en Colombia de que Ecuador hasta hace pocos años realmente era un país muy tranquilo, un país donde uno podía ir, pasar la frontera, ir a conocer Quito, Guayaquil y estar tranquilo. Pero hemos visto que en los últimos años ha llegado una ola de crimen, y yo me atrevería a decir crimen transnacional, drogas, la salida de las rutas del Pacífico. Hay muchos temas acá para mirar, pero ¿qué ha pasado y por qué esta ola de crimen en Ecuador? ¿Cómo llega ahí? Bueno, voy a tratar de hacer un resumen breve porque creo que hay que darle una respuesta estructural a lo que se está viviendo en este momento. Normalmente tratamos de recaer en explicaciones políticas que buscan rédito político de alguna parte. Lo que vive el Ecuador es un proceso, no es un proceso que inicia hace 2, 3, 4 años. Este es un proceso que se da desde los años 80. En los años 80 nosotros prácticamente no teníamos grandes estructuras delictivas. Básicamente enfrentábamos a la delincuencia común organizada en un ámbito que podríamos decir de cierta normalidad. Ahora, los años 90 comienza a haber un crecimiento paulatino de las tasas de homicidio. Y es en la década de los 90, especialmente al final de la misma, en donde las condiciones sociales, socioeconómicas, tienen un efecto muy severo sobre la población y se da un fenómeno que es la tercera ola migratoria de ecuatorianos. Esto entre 1998 y 2008 aproximadamente, tuvimos la salida de más de 1 millón de ecuatorianos que no retornaron nuevamente al país, generando fractura en la unidad básica de la sociedad, que es la familia, dejando lógicamente a niños, niñas y adolescentes con el espacio afectivo llenado por el grupo de amigos, el grupo de barrios y las pandillas. Para el 2005 el Ecuador tenía, no el Ecuador, sino la ciudad de Guayaquil, porque eso más, el otro problema es la falta de estudios. Mediante estudios de Serpaz se logró determinar que Guayaquil tenía entre 50 a 55 mil pandilleros, que es un número impresionante, y de la pandilla por sus ritos violentos, sus nexos relacionados a sobrepasar de determinadas pruebas, es un nexo también de extensión hacia las actividades criminales. Entonces ahí tenemos un elemento estructural importante. Ahora, este elemento estructural no es que desapareció posteriormente, se trató de abordar, pero también hay que ver que en este proceso aparecen ya estructuras delictivas con mayor fuerza en los primeros años de este siglo, que son básicamente los choneros y los queseros, en donde hay una disputa en una de las provincias de la costa ecuatoriana, en donde comienzan a tener prevalencia los choneros. Y esto se va extendiendo no solo al negocio inicial que estaba relacionado a la extorsión, relacionado al robo de vehículos, autopartes, sino al microtráfico, y del microtráfico el nexo con estructuras que estaban vinculadas ya sea con México o con Colombia para sacar el producto por Ecuador. Y esto se da en medio del Plan Colombia, una presión que a la final, en una débil institucionalidad como el Ecuador, hizo que el territorio ecuatoriano se vaya convirtiendo de una ruta alterna a una ruta secundaria y posteriormente, ya en la fase final del Plan Colombia, convertir al Ecuador por sus efectos en una ruta primaria.
Y esto, con el proceso de paz en Colombia, conllevó a que el Ecuador se convierta en esta reorganización de grupos delictivos, a la propia reorganización que tuvo las FARC en su proceso de acogerse al proceso de paz, a la situación de las disidencias, etcétera. Todo esto llevó a que el Ecuador se vaya convirtiendo en un gran hub internacional de drogas, que podemos decir que esto ocurre a partir ya del 2016. Y un elemento que es importante son las alertas que ha dado la Oficina de la Droga contra el Delito. En el 2014, en Ecuador comienza a utilizarse la modalidad del pago de droga por los servicios al tráfico internacional de estupefacientes, los servicios locales. Y esto hace que el microtráfico en el país también se desarrolle con fuerza a partir del 2014, pero a partir del 2017 comienza a haber un desmonte de instituciones, entre ellas la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas. El Ecuador no tiene estadísticas, a partir del 2017 no tenemos estadísticas de prevalencias de consumo, no tenemos estadísticas, por ejemplo, de victimización que tiene que realizar el Instituto Nacional de Estadísticas de Censo. Es decir, mucho de la política pública, mucho de lo que se hace sin datos. Caemos en estos grandes indicadores como la tasa de homicidios, pero es un proceso tanto de cambio del contexto internacional, de contexto regional, de debilidad estructural, de polarización política y del aparecimiento de otros actores. Muy interesante el tema social que usted menciona. En Colombia en los años 90, principios de los años 90, una guerra terrible contra la droga. Una de las estrategias, uno de los temas que se estuvo mirando es educar a las madres de todos estos muchachos, adolescentes que no tenían más recursos, para, por ejemplo, que no le aceptaran regalos comprados con platas del narcotráfico, para un poco frenar eso y hablar algo de valores, porque cuando se pierde, y usted hablaba de todos estos niños, estos adolescentes, es cuando vemos que realmente crece el crimen. Entonces me parece un tema muy, muy interesante. Pero más allá de eso, también habló de Colombia y de esa frontera. Son dos fronteras terrestres, Ecuador, Colombia y Perú, dos grandes productores de coca de alguna manera. Tengo una pregunta, hay algo que nos preguntamos con frecuencia. ¿Cómo entran a jugar en Ecuador los mexicanos, los carteles mexicanos? ¿Cuál ha sido el papel? Uno ve que hablan de cárceles controladas por mexicanos y desde ahí controlan las drogas en Ecuador. ¿Cuál ha sido el papel de los carteles mexicanos? Mire, la presencia prácticamente de lo que es el crimen organizado relacionado con actores mexicanos es algo que ya tuvimos en los años 90, pero no relacionado con el narcotráfico, sino relacionado con el coyeterismo. Ahí hay una fase de aprendizaje y comprensión de la dinámica nacional. Hay que recordar que la segunda ola migratoria termina también a mediados de los 90 y la tercera ola migratoria inicia a finales de los 90. Es decir, estamos frente a un problema social de fractura de la unidad básica de la sociedad. Y este fenómeno comenzó nuevamente a producirse en el país a partir de el año 2023, ya tuvimos importantes valores en términos de personas que abandonan el país buscando un mejor futuro, y lo tuvimos también en el año 2024. Ha habido una reducción, pero no por eliminar las causas de atracción de la migración, sino porque ha habido una política de los Estados Unidos que ha sido el principal destino de los ecuatorianos, que ha hecho que muchas personas no opten por ese destino. O sea, no se trata de que las condiciones internas han mejorado, sino que los atractivos de migración a un destino como fue los de Estados Unidos se han visto disminuidas. Entonces, este asunto, y yo le digo, hay que comprender en términos de, el efecto migratorio que podíamos ya haber comenzado a denominar como una cuarta ola migratoria. Es una cuarta ola migratoria que tiene apenas un inicio y 2 años seguidos, pero que de repente tiene un corte abrupto por una política exterior ligada a los Estados Unidos y no ligada a una política de inclusión social del gobierno ecuatoriano. Ahora, estas dos fronteras son altamente conflictivas. Lo que pasa que su pregunta estructural me podría hacer recordar muchos aspectos que he tratado de obviar en este breve resumen.
Con Perú no tuvimos esa presencia del crimen organizado porque hubo un elemento que fue un elemento que evitó justamente esos nexos, que fue el conflicto armado. Prácticamente teníamos una frontera, entre comillas, digamos, blindada, porque no solo era la presencia militar, sino sobre todo la ausencia del movimiento de personas, mercaderías y comercio. Entonces esto hacía que esta frontera se vea limitada y de igual forma, esto hago un análisis de una obra que escribí, nuestra conectividad hidrográfica con el Perú no es la misma en términos de los beneficios que se obtuvo Colombia cuando comienza a crecer el narcotráfico en Colombia por el complejo hidrográfico, ya vemos así, de la Amazonia en relación al nuestro. La única vía hidrográfica de importancia que tenemos es el río Napo. Y es un río que le puedo contar por experiencia propia, no pasaba ni una mosca, porque no había comercio, no había movimiento. Cualquier movimiento hubiese sido fácilmente detectado porque hubiese sido anormal. No así en el río binacional, en donde también estuve destacado, que es el río Putumayo con Colombia, y a partir de tres fronteras, en la desembocadura del Huepí, tenemos Perú, Colombia y Ecuador. Ahí hay otra dinámica, pero son parte de los factores que han incidido a que los nexos sean diferentes. Con Perú el nexo cambió, en cambio, cuando se firma la paz, a la provisión de armas, municiones y explosivos que venían desde Perú, que venían desde Bolivia, que venían desde el Brasil y que se dirigían a las FARC o a otros grupos armados, y la ruta del territorio ecuatoriano simplemente era una ruta de paso a estos elementos. Pero el Ecuador, eso sí, hay que destacar, siempre estuvo vinculado al narcotráfico con Colombia en la provisión de proveedores de precursores químicos. Esto se da ya desde los años 80 y le puedo contar por experiencia propia la detención de un vehículo con acetona que para ese momento no sabíamos ni de qué se trataba. Es decir, había estos nexos muy tempranos en la provisión de elementos, pero no en términos de pensar de que el Ecuador puede transformarse en un lugar de cultivo, porque hay otros factores que también limitaron esto, o que nos transformemos en un lugar para la colocación de laboratorios que sí lo existieron en la década de los 90, pero que fueron reductibles por justamente la presencia militar. Me parece fascinante. Yo, simplemente para poner en contexto a quienes nos están viendo, la guerra entre Ecuador y Perú a principios de los años 90, que muchas veces en otros países se nos olvida que hubo un conflicto bélico en nuestro continente, en América del Sur, hace tan solo 30, 35 años. Entonces, eso es muy interesante. Me sigue pareciendo fascinante generar el tema de, al romperse el tejido social de un país por razones como migración u otras, vemos el aumento del crimen. Pero usted hablaba de Estados Unidos, y Estados Unidos hoy tiene una geopolítica y un juego distinto en nuestra región, en América del Sur. Es más, estamos viendo que un gran número de países, Perú, ahora Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, todos están girando, empujando el péndulo político hacia la derecha. ¿Cómo esto y la influencia que Estados Unidos entonces tiene, que parece ser más grande, este gran juego geopolítico, este entorno, impacta sobre las políticas que estén tomando en Ecuador para pelear contra el crimen organizado? ¿Cómo se puede equilibrar lo que llamamos el Estado de Derecho nuestro con los designios de este mundo geopolítico nuevo? Bueno, hay que comprender que estamos en un giro, yo digo geopolítico, frente a la nueva política que ha tomado los Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump, que provoca un reordenamiento de las relaciones en el mundo. Y lastimosamente este también es un elemento que abona a entender los problemas que no solo son de violencia, sino que son problemas que tienen elementos estructurales, pero entenderlos desde una forma polarizada. Cuando los Estados Unidos hacen el anuncio del escudo de las Américas, claramente tiene un tinte ideológico y de intereses de cambio de regímenes en Latinoamérica, que claramente también lo ha denominado de una forma peyorativa como el patio trasero. Conocíamos de esa forma
esta interpretación dada inclusive desde la región, pero hoy dada por parte de funcionarios de Estado, el propio secretario de Estado Marco Rubio y de igual forma por el presidente Donald Trump. Ahora, usted establece una estrategia regional. No hay documento que medie esa estrategia. Hay una foto, porque se dice es más acción que la interrelación de trabajo burocrático. Ahora, vamos a ese momento. En ese momento no participaron México, Brasil y Colombia. Si solo tomamos en cuenta Brasil, en Sudamérica, Brasil representa el 48% de la población, representa el 48,5% de la superficie territorial y representa cerca del 51% del Producto Interno Bruto en tamaño de economía a la región sudamericana. Si yo tomo en cuenta a México y México al conjunto de lo que es Centroamérica, me voy a dar cuenta que estos valores inclusive superan. Estamos hablando en el orden de 72, 73%, la población, 75% del territorio y cerca o sobre el 80% del Producto Interno Bruto. Cuando sumamos todo este conjunto, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, vamos a encontrar que solo entre México y Brasil equivalen más del 50% en términos poblacionales, territoriales y en términos de Producto Interno Bruto acercándose al 60%. Entonces, ¿de qué escudo estamos hablando? Entonces, claramente es una posición que tiene otros intereses, pero que se vende a través de la seguridad. Y esto hay que ser muy claros. Y el caso más evidente es lo que está pasando actualmente en la relación de los Estados Unidos y Brasil. Porque Brasil tiene cierto nivel de autonomía estratégica. El tamaño de su economía no es que le permite confrontar con la economía de los Estados Unidos, pero desde el primer momento que se pusieron las tasas arancelarias de Brasil, la excusa era que había un superávit en la balanza comercial de Brasil sobre Estados Unidos, lo que fue inmediatamente desmentido. Al contrario, Brasil tiene un superávit con China, tiene un superávit con Argentina, pero con los Estados Unidos, Brasil ha sido históricamente deficitario. Entonces, se cae el telón de la gran mentira. Otro de los aspectos en la aplicación ahora de la ley 301 de los Estados Unidos para subir aranceles a Brasil, que es uno de los países que más aranceles tiene en el mundo, está ligado básicamente al interés del PIX, que es un sistema de pago brasileño, desarrollado desde el 2016, implementado desde el 2020, que no hay gobierno que pueda adueñarse de esto, porque no es de un gobierno, es del Banco Central de Brasil, que ha permitido la bancarización de brasileños, que más del 50% de las transacciones se realizan con PIX, pero que ha afectado a las banderas de Visa, Mastercard, entre otras. Entonces, hay un interés por minerales críticos, por tierras raras, por la posición estratégica del Brasil, por contar con la mayor reserva de agua del mundo. Es decir, hay una serie de elementos que hoy por hoy prácticamente ya ni se esconden en términos de intereses. General, yo Entonces, lo creo que se que quiere no es sino un gobierno afín a estos intereses. Y disculpe, yo no quiero politizar esto, pero recordemos que en el tiempo de Jair Bolsonaro hubo un entreguismo de la venta y de intento de venta de algunas empresas públicas, entre ellos la EBR Distribuidores, que se pudo hacer, y el interés inclusive que se tuvo de la Embraer por parte de los Estados Unidos. yo Es creo, decir, hay que general, ver todo este aspecto en general para comprender la situación de la política de los Estados Unidos en la región. una política que con la doctrina Monroe, como digo yo, con D de Donald y no M de Monroe, vemos que cada vez parece tomar más peso, sobre todo con estos gobiernos proclives a la derecha que estamos viendo en la región. Y hablando del escudo de las Américas, ya pues Colombia con este nuevo gobierno también está ahí. Pero general, se nos acaba el tiempo y solo me queda agradecerle por su generosidad, su conocimiento y su tiempo. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.